aquí en Pauta Informativa, lo anunciábamos en nuestros titulares y ya lo pueden ver en el centro del estudio, el académico, sociólogo, investigador de la Universidad Católica de Temuco, don Félix Rojo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Félix. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un tema que vamos a conversar el día de hoy, no es primera vez que nos está acompañando aquí en TVZ Araucanía, pero este tema es muy contingente. A mí me resulta muy interesante también la mirada que ustedes están dándole, particularmente en su rol de académico investigador, Félix, a la migración ciudad-campo, ciudad-zona rural. Algo que parecía impensado hace algunos años, luego de la revolución industrial, ¿cierto? La migración campo-ciudad fue todo un fenómeno y hoy día parece que se invierten los papeles. Cuéntenos un poquito de qué se trata este trabajo que han desarrollado también en la Universidad Católica de Temuco. Bueno, este es un trabajo de un Fondesit regular que adjudicamos el año 2020. Hablo de adjudicamos porque también es un equipo más grande que lo componen académicos de otra universidad y equipo técnico que está trabajando con nosotros. Y este proyecto fundamentalmente buscaba entender este proceso que es como bien... podría ser extraño respecto a estos patrones de migración campo-ciudad que se daban hace 60 años atrás. Y nuestra idea era fundamentalmente centrarnos en 3 regiones del sur de Chile, Araucanía, los ríos y los lagos, y cómo estas regiones, por su, digamos, paisajes de amenidad muchas veces, son atractivas para esta migración desde ciudades tanto grandes como pequeñas hacia el sur de Chile. Y nuestro proyecto básicamente tenía como 2 componentes. Un componente era como rastrear los flujos de migración en los últimos 30, 40 años, en términos concretos, a través de datos censales. Y en segundo lugar, caracterizar a estas personas que se trasladaron, básicamente a través de entrevistas que hicimos en estas 3 regiones, ¿no? Entonces, ¿por qué se nos surgió esto? Porque este no es un fenómeno nuevo a nivel global, digamos. Este es un fenómeno que comienza con fuerza a estudiarse en la década del 70 en Estados Unidos y en Inglaterra, y que en Chile su estudio está vinculado con algunos trabajos sobre amenidad a inicio de la década del 2000. Y en esa lógica nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando en Chile fundamentalmente con estos flujos, ¿no? En el último tiempo? El trabajo que ustedes han hecho ha dado cuenta de que este es un fenómeno reciente, cuando tú señalabas, ¿no? Hay en Estados Unidos estudios de 60, 70 años, o es algo que ya viene hace muchas décadas, por ejemplo, en Chile. Mira, una de las cosas que es importante siempre señalar es que la migración campo-ciudad sigue siendo fuerte. Yeah. Es decir, cuando nosotros vemos los datos censales en los últimos 30 años, no es que haya crecido de manera explosiva la población rural producto de esta migración. Lo que sí hay es un avance de esta migración hacia los campos, ¿no? Y en segundo lugar, una cuestión que para nosotros es sumamente importante es que existe un tipo de persona que está habitando ahora la zona rural que es distinto a lo que ocurría hace 40 años atrás. Es decir, hay un aumento paulatino de estos migrantes, pero también hay un recambio social dentro de los espacios, ¿no? Ya no está el habitante rural que se dedicaba a la agricultura o que se dedicaba a la ganadería, sino muchos de ellos están vendiendo sus predios para este tipo de anclaje residencial vinculado más bien a otras formas de vida más que la agricultura, fundamentalmente. Félix, ¿qué tan fuerte es esta tendencia en comparación con las décadas anteriores? Con los datos cuantitativos que nosotros procesamos del año 2017 y 2024 fundamentalmente, que son como la más reciente, si uno mira solamente esta migración que se llama migración contraurbana, hay un aumento significativo. Ahora, el aumento no es igual para todas las zonas rurales de las 3 regiones. Yo diría que hay una clasificación, 2 tipos de migración que son como fuertes. Una migración que está muy clara a la zona lacustre de las 3 regiones, todo lo que es la migración por amenidad, tanto en Villarrica, Pucón, Panguipulli y Puerto Vara, que está asociado fuertemente a migrantes de la región metropolitana y de clases medias acomodadas.
Y otra migración que nosotros reconocemos, que es fundamentalmente aquellos que migran de ciudades intermedias a lugares más cercanos, al entorno más cercano, y que no necesariamente cruza 3 regiones para trasladarse al sur, sino básicamente el migrante que vive en Temuco y se traslada, digamos, a vivir a los alrededores de Temuco, a alrededores de Padre Las Casas y cercano, digamos, a los centros de servicio, ¿no? Ahora, con el trabajo que ustedes han hecho y considerando lo que tú comentabas, que son 3 regiones, principalmente Araucanía, los ríos, los lagos, ¿cuáles son tal vez los principales descubrimientos que se han hecho en esta investigación? ¿Qué es lo que buscaban ustedes primero descubrir, que ya lo comentabas ahí en la primera pregunta, y con qué fenómenos se han encontrado particularmente? Mira, en lo cuanti, más o menos nosotros teníamos algunos parámetros respecto a cómo se estaban dando, básicamente porque ya habíamos procesado algunos datos cuantitativos. Pero nos encontramos con algunas sorpresas, digamos, de estos patrones de asentamiento en Chile respecto y en comparación a lo que pasa en otras partes, o que lo que está documentado a nivel internacional, que es fundamentalmente a través de las entrevistas, ¿no? Generalmente a nivel internacional se dice que aquellos migrantes, que se llaman migrantes por amenidad, que tienen más capital económico, ¿no? Que son de las clases más altas, tiene una vocación muy fuerte de modificación de los espacios rurales a los cuales llegan. O sea, modifican su espacio en la medida de sus oportunidades y lo modifican básicamente al hábitat que ellos imaginan o han imaginado siempre de querer vivir. En comparación a las clases más bajas, que en realidad muchas de ellas no pueden acceder a los sectores rurales y que terminan simplemente en la periferia de la ciudad. Una de las cosas que nosotros encontramos es que una parte importante de aquellas personas que son de clases más bajas que han migrado desde la ciudad al campo no lo hacen exclusivamente por la lógica de la amenidad, o sea, no andan buscando, es como el segundo o tercer factor, sino fundamentalmente como una oportunidad de adquirir la vivienda que falta en la ciudad. Entonces, los precios de las viviendas y del suelo urbano en muchos casos ha hecho que el encarecimiento de la vida de estas personas hace que vean en su alrededor estas parcelas de grado, 5.000 metros cuadrados, que se venden entre 20 millones, 18 millones, dependiendo del lugar. Se construye una casa prefabricada y eso les permite tener una vida con una casa en propiedad que no la tenían en la ciudad. Entonces, eso está pasando mucho y en ese contexto específico, una de las cosas que nosotros también hemos encontrado es que como ellos se sienten muchas veces arrojados, digamos, a la periferia, buscan aquellos espacios urbanos que dejaron. Por lo tanto, demandan a las municipalidades mucho de infraestructura urbana que obviamente no está en los sectores rurales porque no es, digamos, el perfil. Cuando una familia decide dejar la ciudad e irse a una zona rural, son muchos factores, pero ustedes en el estudio, ¿cuáles son los principales que detectaron para hacer esta decisión? En la gran mayoría, o sea, nosotros lo que hicimos fue dividir este grupo, digamos, ¿no? En términos de perfiles de clase. El proyecto está asociado a sociología y una de las cosas que a nosotros nos interesaba es que las decisiones no pasan necesariamente por cosas externas, también, sino también el cómo se establecen las alternativas dentro de clases específicas, ¿no? Clases más altas con volumen de capital, no solamente económico, sino social y cultural, toman decisiones que pueden ser distintas a las clases más bajas. Desde ese punto de vista, las clases más altas toman la decisión por amenidad, fundamentalmente. Se buscan una casa más grande de la que habitan en Santiago, a menos costo, porque sale más barato, pero los principios que buscan es más naturaleza, ¿no? Ojalá la menos intervención posible del paisaje, cosa que se pueda ver el volcán adecuadamente, el lago, etc. Versus las clases más bajas que en realidad buscan, en principio, mucho más el poder acceder a la vivienda y a una forma de vida distinta. Y en ese sentido, no puedo dejar de preguntar también, Félix, si hay medición al respecto o no con lo que ocurrió en pandemia, que también se señalaba, sin datos tal vez muy concretos, pero sí con una tendencia que mucha gente durante la pandemia comenzó a buscar estos espacios, ¿no? A irse al campo, a aprovechar las opciones de teletrabajo y crear no una nueva forma, porque eso ya estaba inventado, pero sí a aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Además,
Hoy día con Starlink prácticamente uno puede estar en cualquier parte y tener una buena conexión para estar en reuniones y hacer un tipo de trabajo. ¿Eso dentro del estudio también alcanza a verse en la macro imagen? Mira, en el caso de la medición cuantitativa es sumamente complicado determinarla porque lo que se mide en los flujos migratorios son con los censos de población, en este caso 2017 y 2024. Entonces no tenemos el contraste exacto, digamos. Ahora, en términos cualitativos, sí lo que aparece en nuestra entrevista es que existe que la pandemia, tanto la pandemia como el estallido y la pandemia, en realidad aceleran decisiones, ¿no? Es decir, hay una reflexión familiar respecto a trasladarse al campo para vivir mejor, y que en muchos casos estos dos fenómenos como que aceleran, ¿no? A nivel internacional, lo que han planteado muchos estudios es que, como tú mencionabas, se pensaba que esto iba a acelerar mucho más el proceso de trasladarse al campo por el teletrabajo. Pero el tema es que no hubo una reforma en términos de la estructura de cómo se funciona en lo laboral que permitiera que este tipo de modalidades permanecieran en el tiempo, digamos. Entiendo. Darle un sustento. Exacto. Félix, uno de los elementos centrales que aparece en la investigación son las parcelas de agrado. ¿Qué rol cumplen en este proceso de migración urbana hacia las zonas rurales? O sea, es muy clave, digamos, la noción de la parcela de agrado. Lo primero, la parcela de agrado en realidad es una nomenclatura del mercado inmobiliario. En términos más jurídicos, es lo que es un predio rústico, ¿no? Y la característica del predio rústico es que se puede subdividir hasta 5.000 metros cuadrados, que es lo más pequeño, ¿no? A diferencia de lo que es un predio de uso agrícola, donde los tamaños son mucho más grandes. Ahora, ¿cuál es la ventaja para el mercado inmobiliario respecto a lo que se llama este predio rústico? Es que la subdivisión permanente del territorio permite que en realidad, en la actualidad, en muchas comunas, sea más rentable venderla para un uso residencial que para un uso agrícola o ganadero, ¿no? O productivo. Entonces, desde ese punto de vista, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, además por la falta de regulación de las zonas rurales, es que si transformamos el campo próximo a las ciudades solo en uso residencial y dejamos el uso agrícola y ganadero, bueno, vamos a depender mucho más de productos que vienen mucho más lejos, ¿no? Encareciendo la cadena productiva y también todo lo que implica la huella de carbono y ese tipo de cosas. Y ahí, porque ahí se mezcla con la llegada de otras personas, de otros estratos sociales, a lugares que de pronto tienen una lógica rural muy distinta. ¿Cómo impacta también en esos territorios? Tú lo comentabas, ¿no? Se tensionan tal vez más los servicios públicos de un pueblo más pequeño que está cercano a un lugar con una vista espectacular o cerca del lago. ¿Cómo van transformando también estos espacios? Y no quiero decir si es positivo o negativo, pero eso también va tensionando estos pequeños lugares que no siempre están preparados, ¿no? Por supuesto, va tensionando en varias aristas. No solamente la tensión va porque llega estratos de clase alta, también claro, de estratos bajos, pero la tensión ocurre en ambos lados, digamos, ¿no? Por una parte, tanto ambos estratos, diría yo, hay una necesidad mucho más grande de servicios que puede prestar la municipalidad, ¿no? Entonces, claro, para municipalidades que tienen una digamos, una logística, ¿no?, muy acotada, el tener en un año, ¿no?, 5.000 casas más, digamos, en predios rurales, de manera permanente o circunstancial, digamos, de segunda residencia, eso implica mayores costos de servicio de recolección de basura, el tema del agua, de pavimentación, de logística, que en realidad encarece digamos, el presupuesto municipal. Pero por el otro lado, también desde el punto de vista de aquellas clases más altas que colonizan, digamos, parcelas de agrado, de sectores que en general son más de baja renta, lo que hace muchas veces es subir el precio del suelo y de los servicios internos de las localidades, y lo que hace es expulsar, terminando de expulsar, digamos, a los locales que se ven, digamos, perjudicados por el encarecimiento de la vida. Respecto a eso mismo, ¿qué crees tú de los próximos años que debería hacer Chile para enfrentar esta situación, esta migración que se está dando desde la ciudad hacia el campo, especialmente en el sur de nuestro país? Ya lo decías, en la región de la Araucanía también es un motor económico, por ejemplo, la cosecha de cereales.
es más de la mitad que se cosecha acá en la región de la Araucanía a nivel país. Sí, aquí hay varios desafíos a nivel país. Y el primer desafío es introducir fuertemente una regulación sobre el suelo rural que actualmente está muy incipiente, ¿no? Lo que más se regula en Chile es el área urbana, ¿no? Ajá, sí. Pero el área rural, que es la máxima extensión o la mayor extensión de Chile, no está regulada. Y esa regulación también tiene que ver con las formas en que qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el área rural, digamos. El hecho de tener una subdivisión que implica que yo puedo comprar una parcela de 5.000 metros cuadrados, implica que la parcelación o la fragmentación del espacio rural puede llegar al infinito, ¿no? En algunos otros países lo que se hace, porque esto no es único de acá, también países en Europa también están llenos de esto, lo que hacen es básicamente elevar el metraje mínimo que se puede comprar para uso residencial, ¿no? Entonces no son 5.000 metros cuadrados, sino son 15.000 metros cuadrados. Lo que hace eso es encarecer los precios, digamos, y evita supuestamente que se participe en el mercado de suelo de este tipo. Sin embargo, eso también es injusto para aquellas familias que están buscando la vivienda, ¿no? Que no acceden en las ciudades y que se van a ver perjudicadas probablemente por ese tipo de medidas. Entonces, yo lo que diría es que este ajuste de las zonas rurales, en la lógica de nuestro proyecto, que también señalamos de que la consecución de la vivienda en propiedad es uno de los grandes motivos por los cuales las personas se tienen que ir al campo o se están yendo al campo, es también cómo resolver el tema de la vivienda con el déficit tremendo que existe en la actualidad. Y en resumen, Félix, y como dato, como resultado de sus estudios, ¿con qué elementos se quedan ustedes en la suma y la resta de todo esto? ¿Cuáles son los datos que más rescatan, que de pronto les llamaron más la atención? Porque claro, siempre hay, aunque uno no quiera como investigador, hay una expectativa de pronto de decir, esto puede ser así o así. ¿Qué datos encontraron que realmente llamaron su atención como investigadores? Una de las cosas que para nosotros fue muy importante en este proyecto y que dio pie para otro que comenzamos ahora, que afortunadamente adjudicamos y que nos va a dar pie para 4 años más, tiene que ver con que una vez que llegan los migrantes a áreas rurales, no solamente tiene que ver con habitar ese área, sino tiene que ver también con modificación del paisaje, ¿no? No solamente tenemos que lidiar con cada vez más las ganas de irse al campo, sino también tenemos que lidiar sobre qué tipo de persona está migrando a ese campo y qué tipo de imaginario sobre el paisaje existen de esas personas, que hace que en realidad se va a modificar el paisaje o no se modifique el paisaje, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora, y que es el nuevo proyecto, en realidad ya no estamos en las 3 regiones, sino abrimos el espectro de la migración por amenidad o migración ciudad-campo a 5 regiones con características totalmente distintas, ¿no? Pensando que el norte también tiene una ruralidad distinta. Tomamos Tarapacá, la región de Coquimbo, la región del Maule, como la zona campestre más tradicional, la zona de la región de Los Ríos, nuevamente repetimos, y la región de Aysén, que también hay un fenómeno que se está dando hace rato respecto a colonizar espacios que además no están conectados concretamente con el resto del país. Más inhóspitos, mucho más inhóspitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ahí escuchábamos entonces a Félix Rojo, sociólogo y doctor en geografía, además docente e investigador de la Universidad Católica de Temuco, que nos explicó detalladamente sobre este fenómeno que se está dando sobre todo en el sur de nuestro país, de la migración de zonas rurales a zonas urbanas. Con esto entonces terminamos esta nueva edición de Pauta Informativa y ya nos encontramos mañana con nuevas informaciones. Hasta pronto.